Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar por aquí nuevamente. Aquí estoy en vivo y en directo y bueno, el día de hoy es un video más como de contarles mi transición, lo que se viene en la comunidad aquí en YouTube, para que ustedes sepan un poco más de detalles sobre esto. Entonces vamos a ir comenzando despacio porque sé que muchos compañeros apenas se van a conectar, entonces mientras que me ven en vivo y todo. Entonces, saludos, saludos. Voy a esperar un momento mientras que van ingresando. Y si tú ves este video cuando ya fue grabado, simplemente em, pasa un poquito más adelante los minutos mientras que yo espero aquí en vivo. Entonces, saludos, saludos. Hola, ¿cómo están amigos? Y listo, bueno, vamos a comenzar porque yo sé que el tiempo es muy importante para todos. Bueno, lo primero y muy importante es, bueno, agradecerles por estar aquí el día de hoy. La verdad, hace un año no me conectaba aquí en YouTube y en vivo, creo que de verdad hace casi 2 años, porque es mucho tiempo que pasó desde que volví a esta red social. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta presentación del día de hoy. Bueno, lo primero y muy importante es el cambio de rumbo que va a tener esta comunidad, ya que ustedes seguramente me conocieron a mí con el tema de Amazon, de los productos digitales, y recordemos que Amazon al final del día es también una plataforma de comercio electrónico. Entonces, decidí pues volver aquí con otra plataforma de comercio electrónico con un modelo diferente al que yo estuve acostumbrada desde que comencé a vender estos productos, más o menos desde el 2008, sí, ya llevo bastante tiempo, pero también he aprendido que hay cosas que uno tiene que dejar ir y el día de hoy se trata de contarles un poco también de mi vida personal. Entonces, lo primero es que cambié de rumbo. Mi regreso a YouTube es para construir en público una tienda en Etsy de descargables hasta que venda $10,000 al mes. Ustedes aquí van a tener el proceso real, los tutoriales. También voy a mostrar, por supuesto, mi tienda. Ustedes van a conocer cuáles productos yo voy a vender y mis avances. Entonces, en el próximo video, o sea, la próxima vez que nos veamos en vivo, ustedes van a ver cuál es mi tienda, qué cosas yo hice súper mal, porque sé que hay muchas cosas que la embarré, como otras cosas que aprendí que no tengo que hacer, pero que tengo que mejorar. Entonces, todo eso va a ser en los siguientes videos. También abrí una comunidad gratuita. La comunidad ustedes la pueden encontrar aquí debajo de este video en la descripción para que miren todo el contenido. Entonces, vámonos con la información. Bueno, mi recorrido en e-commerce, para los que no me conocen, mi nombre es Joana Sánchez, mucho gusto. Entonces, bueno, yo les cuento no por años, sino la verdad en las experiencias y en los negocios que he construido. Entonces, lo primero es que yo comencé en La Pulga, para los que no saben, cuando estuve bueno, antes de estar en Estados Unidos ya había entrado en eBay, pero lo dejé porque estaba en Colombia y bueno, desde Colombia pues solo me contrataron para vender en eBay por un tiempo y después se acabó eso. Pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que el tema de las pulgas podía ser un muy buen negocio vendiendo y revendiendo mercancía más que nada. También de ahí conocí plataformas como Alibaba, plataformas como eBay. En eBay duré vendiendo más o menos 3 años y mi hermano creo que duró vendiendo como 7 años. Amazon FBA, por supuesto que es lo que más que me conocen y ahí duré como 9 años. Y Shopify, duré aproximadamente con la tienda de Shopify entre 3 a 4 años. Esas tiendas se hicieron aquí en Colombia. Fue un periodo muy bonito, fue sobre todo en el tiempo de la pandemia, para los que de pronto me conocían. Y obviamente ahorita es un periodo diferente en mi vida. Me encantan las plataformas de comercio electrónico, incluyendo Etsy, que no tengo mucho tiempo de conocerla. Quiero dejar muy claro que yo no soy ninguna persona experta en Etsy. Sí puedo decir que tengo más experiencia en las otras plataformas, pero en Etsy no. En Etsy, la verdad, lo que yo vengo a hacer aquí es contarles cómo va a ser mi recorrido para llegar a una tienda que venda $10,000 al mes. No tengo un curso, no tengo en este momento una academia como tal, porque en este momento lo que quiero es mostrarles todo el recorrido 100% aquí en YouTube. Entonces, he vendido productos físicos, también probé print on demand en Etsy, para los que de pronto tengan la duda. De hecho, así fue que llegué a la plataforma y siento que es un negocio muy chévere, print on demand, pero cuando yo entré a Etsy y miré el tema de los productos digitales y los descargables, como todo ese mundo, se me abrió, pues, en este caso,
las nuevas posibilidades, todas las cosas que se podían hacer. Entonces, lo que estoy buscando en este momento en mi vida es un modelo más ligero, digital y alineado con mi etapa actual. Estoy casada, para los que no saben, tengo 2 hijos, 3 perros y eso también cambió el negocio que quiero construir en este momento en mi vida y que obviamente les quiero mostrar a ustedes. Esta etapa también es muy personal para mí. Para los que no saben, yo tengo ya 36 años. Cuando comencé aquí en YouTube, estaba en mis 20, como en la mitad de mis 20 y tenía solo a mi niña y era mamá soltera. O sea, era otra Joana en ese momento. En ese momento estoy casada, como les dije, tengo 2 hijos, tengo 3 perritos, vivo en Colombia en este momento. Quién sabe dónde estaré mañana, pero en este momento estoy en un pueblito en medio de la nada en Colombia. 2, amo el e-commerce y por supuesto que quiero seguir porque sé que son plataformas increíbles y bueno, hoy lo que busco es un modelo más liviano y más alineado con mi vida en este caso. Me alegra compartir con todos ustedes este proceso que va a ser 100% en público para todos los que me quieran acompañar porque es menos fricción, pero sí más enfoque. Entonces, lo que yo ya no quiero repetir y porque pues cambié de rumbo, ¿no? El modelo físico que me acompañó toda mi vida, porque en serio que puedo decir que gran parte de mi vida estuve en el modelo físico que es inventarios, envíos, devoluciones, más procesos, más fricción operativa, hablar con proveedores. O sea, en todo eso yo tengo muchísima experiencia, claro, eso no se ha ido a ningún lado, pero también me di cuenta que necesitaba un cambio en mi vida y lo que busco ahora son activos digitales, menos procesos, más flexibilidad, un negocio más liviano y sobre todo más espacio para mí y mi familia, por supuesto. No estoy dejando el e-commerce porque Etsy es una plataforma de hecho de comercio electrónico. Estoy eligiendo una versión más ligera. Entonces les quiero comentar, no llegué con todo resuelto. Yo tengo una tienda actualmente que les voy a estar mostrando en el próximo en vivo que voy a hacer el día lunes. Pero esta tienda en este momento a mí me está facturando entre 120 a $200 al mes. Sí, son productos 100% descargables. Sí, es una tienda que construí solamente para ese modelo y que por supuesto tú la vas a conocer. Llevo alrededor de 6 meses, o sea, la tienda no tiene 6 meses, una tienda, una cuenta que yo abrí hace muchos años, de hecho cuando estaba en Estados Unidos, pero se me prendió el bombillo, dije, ¿por qué no utilizo esta tienda para vender descargables? Jamás lo había hecho en mi vida y bueno, el año pasado me arriesgué por unos meses. Este año también lo he hecho unos meses, pero más o menos haciendo la suma como de cuántos meses le he invertido a la tienda son 6 meses. Y en esos 6 meses ya la tienda me da de 120 a $200 al mes sin ya hacer absolutamente nada. No me gasto dinero en publicidad, lo quiero dejar muy claro, todo es 100% orgánico y los productos se entregan de modo automático. Ahorita al igual les voy a hablar un poquito sobre esa parte. Es la primera vez que vendo descargables. Nunca antes había vendido descargables en Etsy, quiero dejarlo muy claro. Por supuesto que sí he vendido cursos o he vendido materiales descargables por mi marca, pero eso ha sido como en herramientas como Instagram o porque he pagado publicidad y así. Pero directamente en Etsy nunca antes lo había hecho, o sea, apenas mi experiencia es desde el año pasado. Cometí errores, sobre todo al inicio, sí, unas embarradotas que les voy a contar, por eso quiero que se conecten conmigo el día lunes, porque ese día solo voy a hablar de todas las cosas que hice mal en mi tienda, lo que voy a corregir y cómo voy a llegar a los $10,000 en ventas cada mes dentro de la plataforma. Ahora sé mejor qué ajustar y cómo voy a mostrar el camino públicamente a los $10,000. Entonces, realmente va a ser un progreso 100% real y pues que eso al final nos lleva como, entre comillas, a la perfección que buscamos, que es un ingreso. ¿Por qué descargables? Bueno, esto es fácil de distinguir, ¿no? El modelo físico es inventario, envío, devoluciones, más pasos operativos. Y eso sí que yo me lo sé de memoria. De verdad que sé todas las cosas que pasan en esos procesos operativos y por eso dije, ¿lo quiero seguir viviendo o quiero algo más liviano? En el modelo descargable, dentro de Etsy, entrega automática, catálogo más ligero, menos mantenimiento y más flexibilidad. Entonces vengo de productos físicos, como dije, también hice pod, pero hoy busco un negocio que alinee mejor con mi tiempo, mi familia y mi energía. Ahorita en un momento les voy a contestar algunas preguntas. Si tienen, las pueden ir dejando ahí en los comentarios y con mucho gusto les voy ayudando. Algo también muy importante aquí es que, esperen a ver, para que no tape aquí nada, cómo funciona Etsy descargables para los que son nuevos en este modelo y se preguntan, bueno, y Joana, ¿por qué está ahora metida en Etsy descargables? Llegó después de un año a YouTube
y ahora nos cuenta esta historia. Bueno, la razón es esta, así que préstame mucha atención. Lo primero es que tú creas un archivo. Sí, tú diseñas tu producto digital con las herramientas que ya conoces, herramientas con inteligencia artificial, puede ser como ChatGPT, sí, tal cual como ChatGPT, ya sea la versión paga o la versión gratuita. Después lo subes a Etsy. Sí, tú subes el producto a Etsy, lo publicas tu producto con título, descripción, etiquetas y fotos para que la persona lo reconozca. Lo tercero, el cliente lo compra. El cliente paga Etsy y lo compra y la compra queda confirmada. Cuarto, Etsy lo entrega automáticamente. Nosotros no nos involucramos en la entrega del documento. El documento ya el archivo se sube a la plataforma Etsy y se envía al cliente de manera automatizada. ¿Listo? Se entrega al instante. Quinto, puedes vender el mismo producto muchas veces. Sí, ese producto en el paso 1 que lo creamos, no tenemos que volverlo a repetir cada vez que el cliente lo compra porque se vende el mismo archivo una y otra vez y trabaja por ti 24/7. Una de las cosas que yo encontré más fascinantes en este modelo fue realmente que la entrega era automática cuando recién lo conocí y segundo, que se podía hacer un posicionamiento orgánico, que yo, bueno, estando tantos años en Amazon, sé que en Amazon la historia era diferente, sí tenía uno que pagar mayormente publicidad o por ejemplo en eBay. Entonces, en esta plataforma no pasa eso, es muy amigable con todo el tema orgánico todavía, entonces hay que aprovecharlo. Entonces, no necesitas publicidad para empezar. Etsy también te permite crecer tráfico orgánico y un buen SEO, en este caso, con las palabras claves indicadas. ¿Listo? Entonces, por eso este negocio sí se puede convertir en un negocio pasivo. Entonces, sigamos. Y bueno, ¿dónde veo el mercado hoy? Los datos que importan, estos son datos del 2025, 86.5 millones de compradores activos dentro de Etsy, 5 millones de vendedores activos, más de 100 millones de productos publicados y 10.5 billones en todo lo que es el tema de las ventas y las ganancias anuales en la plataforma. ¿Listo? Entonces la demanda, nuevos mercados emergentes, mercado evergreen de temporada y productos interactivos, que es uno de los fuertes que se viene este año. Entonces es un negocio al que muchos no le prestan atención, pero con enfoque, algunas tiendas se pueden estar haciendo 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 dólares y mucho más. Este es uno de esos negocios que incluso cuando yo entré a Etsy y estaba haciendo el otro modelo, dije, pero porque casi no hay información de este modelo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes van a YouTube y buscan sobre este modelo en especial, les sale el otro. Y no es que el otro sea mal, solamente que a mí me interesaba era este y estaba buscando, bueno, ¿quién me guía para vender descargables? Había personas que vendían, no sé, clip arts, había otra persona que vendía solamente libros para colorear, pero no había una estrategia y eso fue pues también lo que me dio más curiosidad por este modelo. Entonces, vamos a hablar por qué el modelo es atractivo en cuanto a las comisiones y a los márgenes de ganancia. Lo primero es que la plataforma no nos cobra una mensualidad para manejarla. Sí, cuando abres el perfil te cobra en este momento $25, pero eso solamente lo pagas una vez. Cuando uno tiene un listing, apenas lo sube, te cobra 20 centavos de dólar y después de 4 meses, o sea, más bien, cada 4 meses te cobra otra vez esos 20 centavos de dólar, pero son solo 20 centavos. Es básicamente en una venta ya tú tienes para muchas renovaciones. Entonces, no es realmente un factor como tan como preocupante. También, muy importante, y esta es la parte de hecho más clave, es que cada vez que tú tienes una venta, la tajada del pastel que se queda de Etsy es 6.5%, ¿vale? 6.5% para que anoten eso. Es una de las tasas, en este caso, más bajas, porque la plataforma de Mercado Libre se queda más, obviamente Amazon se queda más, eBay se queda mucho más. Entonces, esta plataforma todavía sigue siendo muy viable también por ese factor. También puede aplicar procesamiento de pagos según el país. Esa parte también me gusta mucho porque, bueno, o sea, es beneficiosa porque depende tú dónde estés ubicado, pero también pues, se pueden cobrar cosas como, por ejemplo, si la persona te compra desde España, que esto es una gran ventaja. O sea, tú puedes vender un producto digital y el producto te lo pueden comprar desde Francia, Inglaterra, cualquiera de estos países. Sí se cobra una tarifa extra por el impuesto del país, pero tú lo vendes desde a cualquier parte del mundo. No necesitas estar en Estados Unidos o en Europa, tú lo puedes vender. Entonces, los márgenes potenciales son los más altos. Yo siempre he tenido márgenes, por ejemplo, con los productos físicos, más o menos de 28%, 25%, ¿cierto? Después de gastos, como lo normal,
pero en estos productos los márgenes son de un 85%, un 90%. En muchos casos, obviamente hay que sacar cuentas, por ejemplo, si pagas una herramienta como ChatGPT o si pagas Canva, cosas así, pero los márgenes son más altos. O sea, estos márgenes sí es muy difícil que se superen en otra plataforma. Sin inventario, sin envíos y con menos mantenimiento. Entonces, muy importante, el archivo lo creas una vez y puedes venderlo muchas veces. Por eso es que yo estoy en este modelo en este momento. Entonces, los países que tienen acceso a Etsy, que esta es una de las partes que menos me gusta porque yo personalmente soy de Colombia, no puedo poner mis datos de Colombia, entonces me tocó a mí poner los datos de mi esposo, que él tiene documentos de Estados Unidos. Esa es la razón del cómo yo puedo vender en este momento en Etsy. Entonces, los países en Latinoamérica serían Chile, Perú, Argentina, Brasil y México, por supuesto Estados Unidos y Canadá y gran parte de Europa y también de Asia. En este momento yo espero que Etsy pues más adelante abra en los otros países, incluyendo mi país, Colombia, pero ¿cuál es la alternativa en este caso? Es que si tú no tienes aún acceso directo, puedes prepararte con una estructura fiscal y bancaria elegible, o sea, puedes hacer, por ejemplo, una empresa, registrar una empresa, o también puedes iniciar con un familiar o socio real de confianza con datos reales y consentimiento que esté en uno de estos países que en este momento sí se pueden poner los datos. Y más adelante puedes organizar formalmente tu estructura. La ventaja de Etsy que me he dado cuenta es que si en este momento está bajo el nombre de una persona, se puede cambiar fácil al nombre de otra persona también, ¿cierto? Entonces es una ventaja muy grande para nosotros porque si ya en algún momento tú dices, bueno, gracias por ayudarme a tu familiar y tú quieres cambiar los datos, lo puedes hacer. La plataforma no te obliga a que los datos siempre permanezcan bajo el nombre de la misma persona con la que, no sé, se abrió la cuenta o algo así. Sí se puede cambiar los datos después. Lo importante es no descartar uno de los modelos, en este caso, más rentable por no conocer las opciones. Entonces, tipos de descargables que sí vemos en Etsy, estos son ejemplos reales de productos que ustedes pueden ver en la plataforma cuando tengan tiempo. Planners y plantillas, libros de actividades, printables estacionales y educativos. Estos son solo algunos productos, amigos, porque hay muchísimas opciones. También los dos ejemplos del mercado son ya budget trackers, dashboard financieros, planner interactivos, web apps, aplicaciones y herramientas digitales y recursos interactivos. Estos se ven ya un poquito como con más ciencia ahí, pero estos también son otros productos que se venden en la plataforma que seguramente ustedes los van a encontrar, que son extremadamente rentables, se están vendiendo más o menos entre 7 a 12 dólares cada uno y tú lo creas solamente una vez. Y esto, créanme que sí se puede hacer, cualquiera de nosotros podemos aprender a hacer esto, yo lo he aprendido en tiempo récord. Y bueno, ¿qué herramientas vamos a tener en este reto de 10K? El reto no es algo a lo cual tú te registras, quiero dejarlo muy claro, no es que yo estoy en este momento abriendo algún tipo de programa, no. El reto es simplemente que tú estés aquí en YouTube aprendiendo los contenidos que yo voy a dar, voy a entregar para llegar a una tienda que facture $10,000 al mes. ¿Listo? Muy importante. ¿Cuáles son las plataformas o herramientas que en este caso yo voy a utilizar? Canva, que definitivamente es por todo el tema de diseño y edición. Magnific, que si ustedes no saben usarla, no se preocupen, vamos a tener varios tutoriales de cómo yo la uso. Es mejoras de imágenes en Canva. Canva es una revolución que seguramente la mayoría no sabe, pero esa plataforma nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Creare Fábrica, recursos y gráficos. Creare Fábrica es más como por algunos ejemplos, inspiración, más que cualquier otra cosa. Everbee, que definitivamente siento que es la mejor para todo el tema de números, de cifras, del tiempo del producto, todas esas cosas que queremos saber rápido. Etsy, por supuesto, que es el marketplace para vender. ChatGPT, ideas, textos y estrategia. ChatGPT en este momento ha tenido una súper actualización. Yo cuando comencé estaba utilizando Sora de ChatGPT. Lo destruyeron, lo quitaron, lo borraron del mapa porque ChatGPT ya no, dijo ya no más Sora. Y ahorita todas las cosas realmente yo las estoy haciendo dentro de ChatGPT, entonces sí vale la pena que pagues esa mensualidad. Claude es apoyo en análisis y organización. Claude, la verdad, lo dejo ahí en la lista porque yo personalmente ya no lo uso hace un mes, pero esto, hay personas que son más fans de Claude que de ChatGPT. Entonces depende. Al final siento que los dos ya hoy en día hacen exactamente lo mismo, entonces solo paga uno de los dos, es completamente suficiente.
Como ustedes ven, no es un montón de herramientas, son herramientas en este caso aliadas para mí para crear, mejorar y vender ideas que sí transforman y por supuesto que sí nos ayuden a crear un negocio rentable. Yo utilizo, si miramos aquí realmente las herramientas de inteligencia artificial, es ChatGPT en sí, Magnific y ya. Porque Canva, realmente que utilice inteligencia artificial en Canva va a ser muy raro. Creare Fábrica no es inteligencia artificial, Everbee tampoco. Entonces, son solo dos simples herramientas. Yo sé que hoy en día hay muchas actualizaciones, hay muchas cosas que te dicen que tienes que aprender, que para la inteligencia artificial, que te vas a quedar atrás, pero solo aprende lo necesario. Yo solamente sé lo necesario, voy al punto con esa información, hacer lo que necesito y ya, porque esas plataformas jamás van a terminar de actualizarse, entonces uno también nunca va a terminar de aprender. Entonces, aprende lo necesario. Y bueno, todo lo que trabajaremos gratis aquí en YouTube, en los envíos que voy a estar haciendo y los videos grabados, es así. Vamos a aprender tipos de descargables, qué funciona en Etsy y lo que están buscando la gente. Vamos a aprender sobre ideas y nichos, cómo encontrar ideas rentables y con demanda, o sea, las cosas que yo sí he hecho bien, como otras cosas que no las hagas, que yo sí las hice súper mal. SEO y títulos, palabras claves, títulos que convierten y etiquetas que posicionan. Canva más inteligencia artificial, tal vez lo utilicemos, pero personalmente no me gusta la inteligencia artificial. Yo soy más como de entrar a ChatGPT. Diseños profesionales rápido y con ayuda con inteligencia artificial. Los errores reales, por supuesto, lo que me costó ventas y cómo puedo evitarlo desde el inicio, o sea, cosas que yo sí las súper embarré y que ustedes, la idea es que sepan exactamente qué es para que no repitan ese mismo patrón que yo hice en este caso porque no tenía todavía mucha experiencia. Construcción pública hacia 10.000K. Te va a llevar conmigo en este camino, transparencia y resultados reales porque todos ustedes van a saber cuál es mi tienda. ¿Qué países pueden vender? ¿Dónde hay demanda? Y cómo elegir el mejor mercado para ti. Realmente tú puedes vender esto en todo el planeta, ¿sí? Lo único es que de pronto no sé si quieres ir como a un evento especial en cierto país, bueno, ese contenido se dirige ahí, pero realmente los descargables, tú puedes estar ubicado en cualquier parte del mundo y también te van a comprar en cualquier parte del mundo. Esa es una gran ventaja que lamentablemente con los productos físicos yo no podía hacer eso porque los envíos lo detenían. Y eso incluso hablando dentro de Amazon, que los envíos hoy en día llegan hasta Colombia, pero no todos los productos son permitidos que se envíen. Entonces hay como restricciones en el camino. ¿Qué hacer si aún no puedes? La estrategia es primero aprender. Aprende cómo utilizar Magnifi. Oye, cómo yo miro las estrategias dentro de Etsy, cómo empiezo a utilizar Canva, cómo creo los productos que yo puedo vender. Estos productos no solo los puedes vender dentro de Etsy, que por supuesto va a ser mi objetivo número uno, también los puedes vender ahí afuera. Yo te voy a estar enseñando, por supuesto, diferentes tipos de producto. No tengo mentoría ni programa por ahora, quiero dejarlo muy claro. Todo lo voy a compartir aquí y en el grupo gratuito. El grupo gratuito, 100% gratuito, el enlace está aquí debajo de este video. Es un grupo en School donde voy a estar compartiendo a partir de la próxima semana algunos contenidos gratuitos, algunos videos para que ustedes como que tengan también un material extra para poder avanzar. Porque yo sé que cuando uno comienza en este negocio y aprender todos estos pasos, te quedas loco y no sabes de pronto qué camino o quieres vender de todo. Entonces es mejor como organizarnos en ese grupo, como todos con el mismo fin de facturar $10,000 al mes. ¿Listo? En este momento estamos en una temporada muy privilegiada, que ahorita ya vamos a hablar de eso. Este reto también puede ser tuyo. Vamos a construir este reto 10K en público. Quiero que aprendas mi proceso real, avances, errores, ideas, trucos, decisiones para construir una tienda en Etsy de descargables con inteligencia artificial. Entonces, lo primero que te invito a hacer es que te unas al grupo. Lo segundo es suscríbete a mi canal. Suscríbete al canal y activa la campanita y selecciona todas las notificaciones para que cuando yo esté en vivo o suba un video, tú puedas ver ese video porque la mayoría de mis videos van a ser, es más, tutoriales. O sea, yo te voy a decir cómo hacer los productos, todos los pasos, pero entonces es para que tú seas el primero en la lista. Y bueno, escríbanme ahí si tienen alguna pregunta, si ustedes van a ser parte de este reto. Al final del día, con que se suscriban al canal, que ya creo que la mayoría está suscrito, ustedes van a recibir toda la información. Entonces, bueno, les voy a ir contestando preguntitas que tienen por aquí en los comentarios. A ver, por aquí. Hola, hola.
Cristian, ¿podemos vender en Etsy desde Colombia? Sí, sí, esto, tú puedes estar en Colombia y vender desde aquí, pero sí necesitas los datos de alguien que esté dentro de la lista de esos países que sí se puede poner para abrir la cuenta. Entonces, no sé si pronto tienes un familiar que tenga datos de Perú o de Argentina o de Chile o de México, te puede servir o de Estados Unidos. Y lo puedes poner mientras tanto a él o a ella y después lo cambias cuando Colombia esté en la lista o tú llegues a tener alguno de estos documentos de algunos de los países y puedes vender. Yo sé que eso es un poquito como, ay, ¿por qué? Porque los demás países sí están, pero yo siento que eso es cuestiones de tiempo. Algún momento yo dije algo así de Amazon que no había abierto en otros países, después abrió. Entonces, a veces es solo tener como un poquito de paciencia. Listo, Jenny, yo te conocí cuando vendías en eBay. Ay, muchas gracias, Jenny. O sea que me sigues hace rato porque en eBay fue como hasta el 2015. Listo, súper. Hola, hola, buenas noches. Saludos, te sigo desde el comienzo. ¿Cómo has estado? Siento que ha pasado mucho tiempo. Espero poder aprender contigo. Lo digital es lo que se viene, sí, exactamente. De One MVP. Sí, exactamente. Por eso yo estoy acá. Obviamente todos nos tenemos que actualizar y siento que esta sí es que, amigos, sáquenla del estadio porque esto es 100% para ustedes, para que aprovechen este contenido que voy a estar subiendo y también es un reto personal para mí. Yo voy a estar documentando absolutamente todo aquí, todo. Yo no se me va a escapar nada. Entonces, esa es la idea. Cristian, ¿puedo crear una tienda de Etsy desde Colombia? Ya le había contestado que es el tema de busca un familiar o un amigo de confianza y después cambiar los datos a tu nombre, que Etsy sí lo permite, que los cambies después al nombre de alguien más. Porque si Etsy te empieza a dar esos recursos, tú fácilmente puedes, por ejemplo, registrar una empresa y cambiarlo, pues en este caso, al nombre de tu empresa. Si me registro en Etsy con los datos de mi hermano que vive en España, esto no me pone problema al usar la plataforma desde Colombia por la IP de... no, no, para nada. Para nada, esto es un negocio online. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo. No tiene nada que ver. Recuerden que esto es un negocio online. Por eso dije, yo estoy aquí en Colombia, a mí me compran descargables personas en España, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, es el mayor público, pero al ser descargables, me compran desde todas estas partes del mundo. 100%. Ustedes van a ver después esto, mi tablero en mi cuenta y todo para que vean que todo lo que les digo, para que de verdad es un mar de oportunidades y de cosas que salen en esos tableros y por eso es que hay que aprovecharlos. Entonces yo sí estoy lista para vivir el reto de los 10K. Súper, Isabela, bienvenida. Hola, hola, por aquí, ¿quién más? Pueblo Nostalgia ha llegado tarde. No se preocupen, igual este video va a quedar grabado aquí y ustedes van a poder ver todos los puntos. Súper genial, genial, Johnny. Gracias por compartir con nosotros. Hola, Joa, qué bueno verte. Estuve en Imperio Digital y gracias por compartirlo, Etsy. Súper, Valentina. Bienvenida. Me gustaría aprender para vender libros para colorear. Sí. Esto, si de pronto nos vamos un poquito atrás de los tipos de productos que, que hay, porque hay demasiados productos. Realmente los que yo les muestro a ustedes aquí son solo 2 diapositivas y traté de resumir como los más claves en el mercado, pero hay demasiadas oportunidades, amigos. Y todos estos productos ustedes los van a poder desarrollar. O sea, es imposible que con los pasos que yo les voy a dar así, casi que con plastilina, ustedes no vayan a poder desarrollar estos productos. Se los digo yo que muchas cosas de esto, por no decir que el 90%, me tocó aprenderlo en tiempo récord. Yo no soy diseñadora, quiero dejarlo muy claro. Yo nunca tomé clases de diseño ni de utilizar aplicaciones en una tablet así, esa gente que aparece que con un lápiz y son súper fluidos. Yo no sé nada de eso. Sí, nada, lo mío es saber estrategia, las palabras claves, que el posicionamiento, eso sí tengo mucha experiencia porque ya llevo mucho tiempo en plataformas de comercio electrónico, pero lo demás completamente cruda. Hasta que yo tomé la decisión y dije, yo veo a estas personas vendiendo estas cifras, yo también las puedo vender. ¿Listo? Así es que toca en la vida, que ustedes se pongan la mentalidad. Yo tengo mis manos, tengo mis ojos, tengo el tiempo, si no lo saco y puedo aprender. Eso fue lo que yo me dije en el momento. Dije, los fees de Amazon están subiendo, ya los envíos están carísimos, ¿qué más puedo aprender? Y empecé a mirar otros horizontes. Y bueno, aquí hasta el día de hoy. Entonces, estos productos que ustedes ven aquí son productos digitales, son productos que se entregan en PDFs, son productos que se entregan PNG,
Son productos que también se entregan enlaces de Canva y todo eso. Hola, Gabriela. Voy a poner las preguntas aquí en el muro. Es que yo todavía estoy como muy nueva aquí en esta plataforma. Entonces, estoy aprendiendo cómo usarla. Bueno, dice Gabriela, hola, ¿qué tipo de productos vendes tú actualmente? El día lunes voy a estar en vivo y voy a mostrar mi tienda. Gabriela, para que te anotes, voy a estar a las 11 a.m. hora Colombia en vivo, aquí en YouTube, y les voy a mostrar mi tienda. Los productos que más tengo en mi tienda son PNGs, que son diseños para camisetas o tazas, lo que las personas lo quieran usar, y también invitaciones para, sobre todo para el tema de despedida de soltera. Esos son los productos que más para mí son más rentables. También tengo 2 o 3 libros para colorear, que cada uno ya han vendido más de 200 unidades, que es una locura, libros para colorear, yo sé, jamás, o sea, eso sí es una anécdota que les quiero contar, pero yo me acuerdo hace muchos años, es que es ridículo, pero en serio que hace muchos años, que alguien a mí me dijo como, oye, ¿y eso de vender libros para colorear? Y yo dije, no, qué locura, esos libros para colorear, todo el mundo lo hace, eso está saturadísimo. Cuando entré a Etsy, mira, las cifras de los libros para colorear, completamente cambié esa mentalidad. Entonces, no descarten una simple hoja de un documento que ustedes puedan vender, un PDF sencillo, porque ese PDF puede vender 500 veces. No lo descarten, porque yo era así, yo decía, no, tiene que ser un producto súper complicado, un producto súper difícil para hacer, pero no es eso, es entrar en los mercados adecuados y saber cuáles son las necesidades ahorita de las personas y también por temporadas, muy importante, ¿listo? Entonces, clave, el día lunes yo voy a estar conectada, les voy a mostrar mi tienda, les voy a decir lo que yo la embarré, o sea, lo que yo hice súper mal, que me gasté también varios meses haciendo eso. Si no, en este momento la tienda me estaría dando por lo menos el doble, o sea, como $400 al mes. Y las cosas que sí siento que hice bien, que es pues de donde realmente se generan esas ventas de entre $120 a $200. ¿Listo? Entonces, todo eso se los va a mostrar el día lunes para que ustedes conozcan mi tienda. Joana, ¿cuál sería la información más crítica que el familiar debe compartir para crear la tienda? La información más crítica sería el número del Social Security, que creo que tiene que poner solo los últimos 4 números, si no estoy mal, eh, y la tarjeta de crédito. O sea, son como la información más crítica, pero Etsy, dentro de su plataforma, tiene un área donde tú descargas los formularios para pagar los impuestos, entonces todo está muy bien organizado y ya como administrado por la plataforma para que cuando tú vayas a todo el tema tributario, a pagar los impuestos, ¿cierto? Como con tu familiar según el país, porque no es lo mismo de pronto los impuestos en Estados Unidos que en España, que también se puede vender desde España. Entonces ahí vas a tener todo el área tributaria, hay un área que se llama finanzas. Igual yo el lunes les muestro un poquito dónde está y todo para que ustedes sepan y vayan un poquito guiándose en esa área. Nos vas a enseñar el tema tributario. El tema de tributario 100% depende del país y depende de muchos factores, porque de pronto si la persona tiene dependientes, no sé, tiene hijos, tiene una persona que depende de su abuelita, cierto es que pueden ser muchas cosas, entonces es muy difícil que yo me meta en ese tema, pero lo que sí les voy a ayudar es enseñarles exactamente dónde descargar los formularios, dónde están las cuentas de absolutamente todo para que ustedes sepan cuántos están ganando, cuánto les queda. Y como dije, el beneficio de este negocio es que te queda, o sea, yo los digo de verdad, pues obviamente por mi experiencia, porque mis márgenes de ganancia jamás fueron así. Esperen, les muestro en el área donde estaba eso. Los márgenes de ganancia son los más altos, de 85 al 90%. ¿Por qué son márgenes de ganancia tan altos? Porque el archivo se crea una vez y se sigue vendiendo el mismo archivo, que ya tú no lo tocas, el archivo ya se queda ahí simplemente guardado en la plataforma de Etsy y Etsy sigue entregando el mismo archivo una y otra vez. Entonces nosotros, pues al ser esa facilidad, ¿no? Y que aparte de eso no gastamos en publicidad, obviamente pues el producto, los márgenes de ganancia son muy buenos. Esa es la ventaja. Ok, súper. Si se abre una cuenta por medio de una persona en Estados Unidos y se cambia la información personal, luego quien abrió la cuenta puede reclamarla. No, no, no. Esto, si los datos están, por ejemplo, a nombre de María, sí, en este momento, y después tú los quieres cambiar a nombre de Johnny, no hay ningún problema, tú los puedes cambiar. La otra persona no la puede reclamar porque si se cambiaron los datos, ya se cambiaron. El proceso de apertura es muy difícil, no, de hecho es súper fácil.
Lo único que piden es los datos de la persona, obviamente según el país donde estés ubicado, datos como que tu nombre, tu correo, un número de teléfono, la tarjeta de crédito, que yo siento que esto es como lo que piden prácticamente todas las plataformas de comercio electrónico y tu número, por ejemplo, fiscal o para presentar impuestos según el país donde uno esté y ya, básicamente eso es como todo lo que te piden. Y listo, ya con eso tienes. Entonces, no sé si tienen esto, los en vivos quedarán en el canal para repasar, sí, todos los en vivos van a quedar aquí, todos, yo no voy a borrar absolutamente nada. ¿Tiene algún costo para vender? Yo no había leído estas preguntas, estaban aquí, no sé por qué. ¿Tiene algún costo para vender en Etsy? Sí, miren, cuando ustedes tienen una venta, está hecho muy chévere esta ficha que esté en este momento, miren, cuando ustedes tienen una venta, Etsy se queda un porcentaje que es 6.5, ¿cierto? 6.5%. Más por cada venta de ese producto se queda 20 centavos de dólar. ¿Listo? Ok, muy importante. Cuando ese producto lleva 4 meses en la plataforma, se hace una renovación y esa renovación cuesta 20 centavos de dólar. Si nos ponemos a hacer cuentas, la verdad son números muy bajos. O sea, a nosotros no nos afecta tanto cuando tenemos pues un producto así sea hasta de $2. O sea, es una ganancia que es razonable para pues una plataforma que yo estoy agregando mis productos, que no me está pidiendo ni que haga publicidad y me está mostrando a todos sus clientes de casi 20 años de experiencia que tiene la plataforma. Yo siento que ahí pues los costos son muy económicos. ¿Listo? Y por eso los márgenes de ganancia llegan a esos niveles. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a los 10.000K? Yo creo que bien hecho puede ser 6 meses. Bien hecho. Si se hace todo bien hecho. 6 meses. O sea, bien hecho hablo de estar los 6 meses subiendo listings. No de que subo un mes, me retiro otro mes y todo lo cuento como 6 meses. No. Bien hecho 6 meses. 6 meses. Yo sí creo, la verdad tengo mucha fe en que sí se puede hacer. Entonces sí, sí se puede. A ver por acá, a ver quién más. ¿Tú solo vendes en Etsy o promocionas tus productos solo en Etsy o también los promocionas? No, solo en Etsy. Yo no tengo redes sociales de la marca que tengo, la tienda que tengo en Etsy, no. En este momento no. Sí pensé en algún momento abrir una cuenta de Pinterest, pero no he publicado absolutamente nada así que promocione mi producto en otra red social, no. 100% mis productos solo están en la plataforma de Etsy y venden gracias al crecimiento orgánico. Entonces, amigos, o sea, pónganse en ustedes a pensar, cuando uno mira los márgenes de ganancia, ¿no? 85-90%, claro, uno también lo que piensa es, wow, ¿cuánto tengo que invertir en publicidad? Y la mayoría de la publicidad no es que no funcione, sino que hay que tener mucha paciencia para que empiece de verdad a devolverte lo que tú estás haciendo en ese gasto, ¿sí? Para que se haga un retorno de la inversión. Entonces, eso no es de la noche a la mañana, eso toma algo de tiempo. Entonces, en esta plataforma no hay que hacer eso, no hay que hacerlo, no hay que hacer publicidad. Yo, por ejemplo, esos productos que vendo, yo vendo todos los días. Mis productos son productos muy económicos, muy, muy económicos. O sea, hay productos que valen $1.50, $2. Raro alguno que valga por ahí $2.50. Sí, yo digo, bueno, sí, son productos económicos, pero bueno, de dólar en dólar es un dinero extra que yo tengo que a mí no me está costando ya ningún esfuerzo tener ese dinero cada mes. Entonces, eso es a lo que voy, que puede llegar a ser un negocio pasivo. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente. Y no lo promociono ni tampoco hago publicidad dentro de Etsy. Si hiciera publicidad en algún momento, por supuesto que les compartiría para que ustedes también aprendan a hacerla, pero no lo necesitan. ¿Qué días serán los en vivos? Por ahora la decisión está entre lunes y jueves. Entonces el lunes voy a estar a las 11 a.m. y los jueves voy a estar como el día de hoy a las 7 p.m. hora Colombia para que se agenden, que yo voy a estar aquí. Voy a hacer en vivos hasta donde me canse. La verdad no tengo un límite, pero igual sigo publicando, por supuesto, contenido, pero ya sería grabado. Pero por ahora estoy súper entusiasmada y la idea es que por lo menos lo haga unos buenos meses. Entonces aprovechenme porque obviamente al estar en vivo voy a poder estar haciendo esto, que es contestar sus preguntas en vivo y en directo y ayudarlos directamente con esa duda que tienen. Bueno, esa ya la contesté, que se lo promociono en otra red social, no.
¿Cuántos listings sugieres tener en una tienda para los 10K? Wow, esa es una muy buena pregunta. El otro día yo estaba hablando con uno de los estudiantes en la academia que tenía, porque la academia, la verdad, por ahora le cerré las puertas a nuevos ingresos y la razón principal es por el tema de que quiero hacer esto y tener el tiempo para hacerlo bien, porque obviamente yo también quiero llegar a los $10,000 al mes. Entonces, miramos una tienda. Escríbanme ahí si quieren que les muestre. Escríbanme ahí si quieren que les muestre la tienda. Escriban ahí sí, sí, y yo les muestro las tiendas. Tu próximo en vivo nos explicarás desde la apertura. El próximo en vivo les voy a mostrar mi tienda como para que ustedes vayan paso a paso. Les voy a mostrar mis errores para que tú no hagas lo mismo y te voy a mostrar los productos que sí me generan ventas. O sea, ustedes van a ver dentro de mi tienda las ventas, los productos que sí vendo y los productos que no me resultaron con nada, la verdad. Entonces, va a ser 100% todo muy transparente. Tú nos vas a enseñar a diseñar el producto, publicarlo y hacerle el seguimiento, sí. Obviamente todo eso tiene que ir en videos diferentes porque si no el video sería extremadamente largo porque hay cosas que de pronto uno tiene que volver a revisar y así, pero en general sí. Va a ser, por ejemplo, un video del diseño, otro video de publicar y todo el tema de palabras claves, otro video del seguimiento, ¿no? Porque ahí también hay estrategias que se pueden aplicar de tema de subir el ticket, ¿no? Lo que el cliente paga en un momento, de pronto podemos ver, bueno, cómo el cliente me compra otro producto, cómo el cliente vuelve, todas esas cosas. Entonces sí, sí pueden ahí ver varios pasos. Esperen a ver, yo abro aquí porque eso no lo tenía en planes, pero es para que ustedes vean el poder. Nuevamente, las herramientas que uso, si ustedes se quieren poner a las pilas, ir al mismo nivel que yo, debajo de este video les dejo Everbee, la plataforma que uso, Magnific. Ahí están todas las plataformas que yo uso. Está hasta el enlace para que vayan y abran su tienda en Etsy y tienen 40 listings completamente gratis y utilizan ese enlace. ¿Cuál más les dejé ahí? Creo que esas, realmente ChatGPT, pues vayan y abren la cuenta así normal o probablemente ustedes ya la tienen, entonces ustedes pueden ahí ya como ir adelantando. Espérense, ya les muestro, porque no lo tenía listo, como les dije. Yo estaba haciendo acá otras cosas. Esperen a ver, estoy ahora acá abriendo la cuenta de Éxito. Mi tienda, ni se preocupen porque ustedes van a saber cuál es, entonces ni se afanen porque van a saber todas las cosas que yo hice mal. Es que hay unas cosas que, amigos, cosas que uno pues como no sabe, yo no sabía de diseño bien ni nada y dije, me voy a lanzar y subí muchos listings, pero me di cuenta también que cometí muchos errores. Cosas que es bueno que a uno le pasen porque así es que uno aprende. Entonces es así como sucede siempre. Esperen que estoy mirando, ahora no encuentro el que les quería mostrar. Préndeme un segundo, a ver, yo pienso cómo era que se llamaba esa tienda. Denme un momentico. A ver. No, ya sé cómo buscarlo. Es que hay unos listings de las tiendas, pero yo la verdad no los guardo a veces. Y de hecho, ahorita estoy desarrollando un producto precisamente para guardar esos listings porque uno pierde muchas oportunidades cuando no los guarda. Chicos, o sea, no lo puedo creer, no sé dónde está ahora ese listing. Esperen, ya lo encontré. Muy de buenas. Listo, esperen a ver, yo abro la cuenta y ya les muestro. Esperen a ver, comparto aquí pantalla. Denme un segundo. Chrome tab. Listo, ¿ya ven la tienda? Esperen a ver. ¿Ya la ven? ¿Ya la ven? ¿Sí? ¿Ya la ven? Ahí me cuentan. Y yo no sé por qué me pongo tan roja. Siempre me pasa. Créanme que asustó toda la vida. No empiezo a hablar. Listo, entonces miren, esta tienda, aquí está Everbee. Este botoncito que ustedes ven aquí es Everbee. Es que yo no les estoy mostrando. Ay, no, qué pereza, porque no me deja mostrarles el mouse. Esperen, porque eso sí está como feito que no les pueda mostrar dónde se mueve el mouse. Esperen, Store Screen, esperen, yo les comparto. Entonces yo creo que comparto la pantalla, así me deja mover el mouse. Store Screen, ok, yo creo que ahora sí. Listo, ahora sí, ¿sí ven ahora eso cómo cambia?
Entonces, miren, esta tienda se llama The Coal Mine Lab. Aquí pueden darle clic a este botón, que eso es de Everbee, y ustedes se pueden dar cuenta la tienda cuánto vende. Joana, ¿dónde puedo tener Everbee? Que es básicamente esta plataforma. Miren, de hecho acá está mi tienda, pero como les dije, la tienda les voy a hacer un review el día lunes. Entonces, volviendo al tema, The Coal Mine Lab, esta es una tienda de Etsy y esta tienda, antes de ir a ver cifras, tiene nada más unos meses, ya ha vendido 451 productos, que uno pensaría, eso no es mucho, ¿no? Es un poquito 451, sin embargo, es un buen inicio, pero es que es el ticket, o sea, el precio que tiene esos productos es lo que se ve. Ay, no se ve, no ven nada, esperen. Ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven. Igual no les he mostrado todavía mucho. ¿Ya lo ven? Ahí me cuentan. Me cuentan si sí lo ven. A ver, ustedes hasta que me confirmen, yo sigo. ¿Todavía se ve blanca la pantalla? Ah, sí, ya, listo. Súper. Listo, es que yo lo cambié para que ustedes vean cómo muevo el mouse y todo, pues para que sí se vea bien la explicación. Bueno, esto es, amigos, un muñequito que yo tengo de Codex, de ChatGPT. Esto es una cosa que estoy desarrollando, pero después les cuento eso porque esos apenas están en pañales. Entonces, miren, The Coal Mine Lab es una tienda de Etsy. Aquí pueden ver, ahí está el enlace. Entonces, ¿qué pasa con esta tienda? Esta tienda vende plantillas, plantillas así estilo web apps y apps. Esto cualquier persona lo puede hacer, la verdad, no es nada del otro mundo. Realmente los listings que vende todo es 46 listings. Entonces, si hablamos de cantidad, realmente no requiere tanto esfuerzo si uno sabe exactamente qué se necesita en el mercado, porque yo obviamente no me enfoqué mucho en eso cuando comencé mi tienda y por eso hice muchísimos listings y no estoy teniendo esos resultados que esperaba. Entonces, 46 listings, si yo voy aquí a analizar la tienda con Everbee, que el enlace está en la descripción de este video, y voy a Overview, voy a mirar cuánto esta persona está facturando. La última vez que yo vi estaba en $1,800 al mes. Está en $2,051 al mes. Entonces ahí nos podemos dar cuenta del gran poder de los productos digitales, en este caso los productos descargables. Listo, entonces aquí podemos ver que el total del revenue en ese tiempo que lleva vendiendo los productos es de $12,774. Quiero dejar algo muy claro. A veces las tiendas en Etsy, porque la tienda mía va a aparecerles así, este tiempo no lo miren tanto. Miren es el tiempo del producto. Por ejemplo, los productos que en este caso está vendiendo, si se dan cuenta, dice 3 meses, un mes, 6 meses. O sea, aquí es donde sí te das cuenta cuánto tiempo tiene la tienda. Entonces, no se basen en esa parte que dice el tiempo ahí público, porque la mía dice, imagínense, 9 años. Obviamente, yo no llevo 9 años en Etsy ni para, ojalá más bien, pero no. Lo que pasa es que esa cuenta Etsy yo la abrí cuando estaba viviendo en Houston para comprar cosas, para comprarme, creo que era un collar o algo así. Entonces, por eso, pues después utilicé la misma cuenta, pero para vender y pues quedó registrado y que 9 años, pero obviamente yo no tengo 9 años en Etsy. Entonces, eso me he dado cuenta que le pasa a uno mucho cuando hace la investigación de las tiendas, para que no se equivoquen. Miren aquí en el tiempo, tiene 3 meses, 3 meses. Entonces, este producto, por ejemplo, los que más le están dando dinero son estos dos que 3 meses y un mes. Y son ventas de un producto vale 14, el otro 14, esto es más o menos las ganancias totales, ¿listo? O sea, el margen total, aquí no se está todavía disminuyendo el tema del porcentaje de Etsy 6.5, ni los 20 centavos de dólar por venta, ¿no? Hay que tener eso muy presente. Que esto es una muy buena pregunta. ¿Qué costo mensuales tienen las herramientas para mantenerse? Yo pago en ChatGPT creo que $22. La otra que pago es Magnific, que ustedes más adelante van a saber en qué se usa y les va a volar la cabeza, estoy segura, porque Magnific casi no se habla nada de esa herramienta, es súper poderosa. Esa herramienta sí vale un poquito más, creo que es como $20 al mes, 25, algo así.
Y Canva, puedes utilizar la versión gratis, la verdad, para lo que la vas a necesitar. Si ya quieres esas funciones que tienen como más cositas, pero la verdad en esto no la vas a necesitar tanto, pero sin embargo son como 10, $15 el mes. Esas son como las herramientas que más vas a necesitar. Definitivamente. Está esta de Creative Fábrica y estas otras, pero realmente eso es algo que puedes usarlo un mes y ya, y te sales, no es algo como, o creo que hay un plan anual como de $40, o sea, no son herramientas costosas. Hay una inversión, claro que sí, para que ustedes puedan hacer sus negocios y puedan hacer su tienda, pero bueno, yo creo que es chévere mirar estos ejemplos y seguramente les voy a mostrar muchos más durante las siguientes clases, pero es motivante porque uno se da cuenta de la gran oportunidad que hay. Y lo digo desde mi experiencia, porque yo todavía no estoy haciendo $10,000. Yo voy a hacer $10,000 porque estoy segura de que eso va a pasar, pero pues hay que también uno meterle esfuerzo y hacer investigación como hizo esta tienda y encontró un buen nicho. Everbee, ¿cuánto cuesta? Ah, la de Everbee. Everbee creo que cuesta 29. Esa de hecho es la más costosa. Sin embargo, Everbee tiene muchas promociones. Y ahorita seguro va a lanzar alguna promoción y te puede quedar cada mes hasta en $16. Y Everbee es también muy similar a lo que les dije con la de Creative Fábrica, por ejemplo, o la de Magnific. Magnific también puedes solo pagar el mes y cuando no la uses, la detienes. O sea, son herramientas hasta ChatGPT que tú no tienes que pagar planes anuales. Solo la uso un tiempo, listo, la puedo pausar. Entonces, sí, Everbee es súper importante, así como lo que ustedes ven en pantalla. Súper, súper importante. Amiga, la herramienta Magnific, ¿para qué sirve? ¿Para estudiar la demanda y tiendas? No. Esa herramienta es esto para todo el tema de las tiendas. Esperen a ver si yo tengo acá mi cuenta abierta Magnific porque me pide a veces una clave y todo el tema. Esperen a ver, les muestro un poquito de Magnific. La de Magnific, sí les pido que no se vayan a asustar cómo la van a ver porque ustedes van a pensar, uy, ¿qué es todo eso? Pero es muy buena, la herramienta es muy buena. Y la verdad de costos, yo siento que es esta la más económica. Entonces, es una herramienta muy, muy poderosa. Miren, aquí les voy a mostrar uno de los flujos que yo tengo. Más adelante les voy a hablar de este flujo, cómo ustedes pueden desarrollarlos. Miren, Magnific permite hacer cosas. Esperen, este muñequito me lo voy a correr de aquí. Magnific permite hacer cosas como esto. Ustedes pueden hacer libros para colorear en segundos. Esto es un flujo desarrollado por mí y por mi equipo. O sea, esto no es algo que Magnific te va a dar. Quiero dejarlo muy claro. Magnific te da versiones sencillas y que tú vas adaptando, pero esto sí ya fue un desarrollo, o sea, esto ya es un nivel un poco más avanzado. Pero ¿cuál es la ventaja de flujos como esto? Que eso es lo que se trata Magnific. Tú puedes desarrollar libros para colorear completos, puedes desarrollar libros de actividades, puedes desarrollar materiales rápidamente. Por ejemplo, puedes desarrollar algo que se me ocurre ahorita. Esos materiales que son de recorte, de pronto que los niños tengan una actividad de recorte, entonces puedes desarrollar, por ejemplo, un libro para recortar de diferentes actividades. Entonces, es muchos temas, muchos nichos que se pueden cubrir ahí mismo en ese flujo. Entonces, imagínate todo el tiempo que te ahorras si tú vienes a Magnific y te hace de una vez todas las hojas y más, y el personaje tiene consistencia. Si ven, todos estos son hojas de un libro para colorear. Escríbanme ahí quien quiere que le enseñe cómo hacer esto. Esto va a ser parte de lo que voy a cubrir. No lo pensaba mostrar el día de hoy. Estos son referencias. Lo que ustedes ven aquí son referencias, porque sí es bueno tener referencias, más no copiar, pero para saber cómo cuál es la línea de diseño, porque yo personalmente no sé los términos o cosas cómo se llaman. Entonces, así yo tengo como inspiración, pero obviamente creo mis propios libros y no voy a, por ejemplo, a poner algo de Mickey Mouse o el Hombre Araña o algo así. No vayan a hacer eso porque al final del día, pues eso les va a causar es que les puedan bloquear la cuenta de Etsy. ¿Listo? Entonces es muy importante. Esto es muy fácil de hacer, la verdad. No lo vean como algo difícil, no los quería asustar, por eso no les quería mostrar mucho esto. Pero estos flujos de Magnific les van a ahorrar a ustedes un montón de tiempo. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo.
Entonces, bueno, si ustedes se preguntan, Joana, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? Bueno, fue aprendiendo mucho de estas herramientas para yo también hacerme la vida un poco más fluida, más sencilla y más fácil de desarrollar estos productos. Y eso es lo que les vengo a enseñar a ustedes. Obviamente también vamos a hablar cosas de Canva, vamos a hablar cosas de cómo utilizar un poco mejor Everbee en estos casos, cosas esto que más les había dicho, esto de la misma herramienta de Etsy. Obviamente internamente hay que aprender varias cosas. ¿Listo? Entonces todo eso. Si tú quieres aprender eso, déjalo en los comentarios que yo quiero y ya yo sé que es uno de los temas también que les interesa mucho. Pero sí, esta herramienta es buenísima, buenísima. Miren, aquí pueden ver un poco todo. Esto va a ser un desarrollo completo. Esto tomó varias semanas en hacerse, porque esto sí tiene varios prompts y cosas que se conectan, pero esto se puede hacer, ustedes lo pueden aprender. Yo después les voy enseñando. ¿Listo? No se preocupen que poco a poquito, para que ustedes vayan aprendiendo a hacerlo. Y también, hoy en día tenemos una gran ventaja y herramientas como ChatGPT, que antes no tenían un material de calidad y hoy en día sí lo tiene. Esa herramienta de verdad que también sella cosas que les va a volar la cabeza. Solo el último mes ha actualizado unas vainas increíbles. Por eso les digo, con estas herramientas es suficiente y también depende de lo que tú vayas a hacer. Si, por ejemplo, tú vas a hacer es un planeador, pues obviamente Magnific no te va a servir mucho, pero sí te va a servir ChatGPT. Pero si tú vas a hacer diseños o libros para colorear, pues te va a servir muchísimo, en este caso Magnific. Y Canva realmente lo puedes tomar es solamente como el archivador, básicamente, y puedes tener la cuenta de Canva completamente gratis. No necesitas pagar Canva ni nada. Entonces puedes hacerlo poco a poco. Claro que sí, Gabriela. Entonces, súper. Todos, por supuesto, son plataformas que son muy útiles y que les van a servir muchísimo en muchos aspectos y como dije, dependiendo del producto que tú vayas a crear, te va a hacer la vida más fácil. Yo, por supuesto, por ejemplo, ese flow que ustedes ven ahí, he pensado en hacer otros, sino que como no lo he utilizado porque no he hecho productos así como este estilo, ¿no? Para colorear, pero sí tengo otras ideas chéveres que después les voy a mostrar, que van a ir poco a poco ahí descubriendo en el canal. Entonces, amigos, estén pendientes de mi canal. Vengan, vamos a la diapositiva para que a ustedes no se les olvide algo muy importante. Suscríbanse al canal, vayan al grupo en el grupo que está debajo aquí en la descripción, es un grupo gratuito, ahí les voy a dar materiales extra, porque de pronto, no sé, hace falta algo en la clase, entonces ahí es donde es el único lugar, de hecho, que yo voy a tener para compartir directamente con ustedes ciertos materiales, documentos y así. Suscríbanse al canal y activen la campanita y denle clic en todas las notificaciones y así cuando yo esté en vivo, ustedes van a saber directamente para que me acompañen en el en vivo y les pueda ayudar con sus preguntas. ¿Listo? Nubia, lo primero que te sugiero para que empieces antes de que gastes en una plataforma es paga Everbee nada más y abre tu cuenta de Canva completamente gratis. Y ChatGPT, de hecho, también ábrelo y completamente gratis. O sea, no gastes en nada más que sea Everbee. Entonces, Canva gratis, comienza con Canva gratis, comienza con ChatGPT gratis. Everbee, pues sí, toca usarlo ya de pago para que te salgan bien los números y todo. Y ya con eso. Y después, dependiendo del producto que tú quieras crear, digital, tu descargable para vender en Etsy, ya tomas la decisión. Ahora sí voy a pagar ChatGPT la membresía o ahora sí voy a pagar Magnific la mensualidad, por ejemplo, porque también tiene un plan anual. Pero entonces cualquiera que sea la decisión, básala 100% en el tipo de producto que tú tomaste la decisión para vender, porque ahí, mientras que haces el producto y todo, pues la idea es que esa plataforma le saques el mayor provecho y la puedes pausar cuando quieras. Entonces, esa es la mejor forma de hacerlo. Y obviamente mirando mis clases, porque ahí es donde ustedes van a poder tomar el paso a paso y pues simplemente repetir el proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, amigos, eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias por acompañarlo. Me alegra mucho que les guste todo este proceso. No olviden suscribirse, que es importante para que ustedes puedan aprender mucho. Y sobre todo, uy, yo estoy rojísima. Y sobre todo para que ustedes puedan pues seguir adelante y puedan ver los resultados. Esta plataforma es muy agradecida. Estoy segura que
no van a mirar más que ventas, porque ya lo he probado con estudiantes que estuvieron en mi academia. La primera venta después de una semana y media. No sé si incluso aquí hay alguien de los estudiantes. Entonces, créanme que sí es posible, sí se puede hacer y cero publicidad, que es lo mejor. Entonces, simplemente pónganse en las pilas, háganlo, estén pendientes de mis videos, que yo sé que sus ventas sí o sí las van a tener fácil, fácil en una semana y media si se ponen las pilas. ¿Listo? Muchas gracias, amigos. Nos vemos en el siguiente video y voy a estar publicando los siguientes aquí programados para que ustedes le den clic a la notificación del video. ¿Listo? Chao, chao. Que tengan una buena noche, que descansen.